El final de un increíble circo digital, el último acto, ya se acerca, amigo mío. Y aquí voy a hablar sobre todas las teorías posibles que se nos ocurrieron y también sobre algunas filtraciones que surgieron acerca de esta serie. Y si vienes del futuro, comenta ahí si estaba en lo cierto o equivocado. ¡Vamos! ¿Qué tan importante es Ribbit dentro del universo del increíble circo digital? Esta ranita que aparece por todos lados, en realidad tiene un misterio mucho mayor, al punto de que ella es el foco principal para el final del circo digital. Para que te des una idea, ya salieron incluso algunas imágenes que supuestamente serían hasta pósters, ¿sabes? De los eventos en los que Glade está participando y promocionando por ahí. Si es real o no, la verdad creo que no lo es. Pero la cantidad de clips en los que aparece ella, dándole gran protagonismo a ella y también a la relación con Calf, es impresionante. Como por ejemplo este de Colgar, que mucha gente pide que comente, pero es solo un videoclip musical basado en el circo digital. Pero es muy interesante pensar que todo esto tiene más que ver con su pasado, que ella era una persona mucho más optimista y todo eso, pero con el paso del tiempo fue consumiéndose por una gran culpa y eso terminó haciendo que se volviera loca. Sabemos que ella es un personaje misterioso, pero el circo dio a entender que incluso podría haber trabajado en el circo digital según lo que mostró la serie. ¿Recuerdas? Kingo es ese personaje que vimos que fue uno de los primeros en entrar al circo digital y terminó quedándose ahí por mucho tiempo, siendo el último del grupo original que terminó quedando atrapado dentro del circo. Una de las cosas que quería mencionar es que cuando ocurrió la aventura de Belle, aparecieron algunas informaciones sobre miembros que habrían trabajado dentro del circo digital, como estos nombres aquí, que dan a entender que Calf estaría ahí. Y hasta se podría decir que Ribbit también trabajó dentro del circo digital. La cuestión es que aquí existe una teoría que muchas personas no entienden, ¿verdad? Que cuando vimos el origen de Caín, que él era una IA que terminó absorbiendo a otra con la que Scrat estaba trabajando, bueno, podemos ver que todo lo que Caín terminó haciendo dentro del circo no fue solo consecuencia de él creando las aventuras. Él también debe haber recibido nuevas actualizaciones e información externa. Es bueno recordar que al principio Caín estaba prácticamente solo y después fue actualizado con otras expansiones, digamos así. Una de ellas sería la burbuja. La burbuja no estaba al principio del circo, pero a partir de cierto momento él empezó a recibir esa actualización que era para poder, ¿sabes?, expandir su capacidad creativa y también de interpretación. Prácticamente era algo que alguien habría metido dentro del código de Caín y que también le ayudó a tener más expansiones para todas las aventuras y cosas creativas. Y entonces nos detenemos a pensar que, oye, si la burbuja no estaba ahí y entró prácticamente después de Ragata, es bueno que entendamos ciertas cosas. Cuando Caín estaba ahí, dentro del circo digital y terminó quedándose solo, Kingo también se quedó ahí atrapado durante muchos años. Da a entender que desde Kingo, cuando él entró, hasta la segunda persona que entró del grupo secundario, que era la Ragata, pasaron como 8 años. O sea, después de 8 años de que el circo digital ya estaba funcionando, fue cuando entró un segundo humano aquí, además del código original. Eso hace que todo sea mucho más perturbador. Recuerda que Caín dijo que eso de ahí era, en realidad, algo que él no creía que fuera posible. Como otras personas empezaron a entrar, podemos entender que alguien de fuera de C y A habría metido man o incluso modificado el código del juego o incluso el código de Caín para poder hacer que otras personas fueran llevadas ahí dentro y quedaran atrapadas con sus conciencias digitales dentro del circo. ¿Y por qué estoy hablando de Ribbit en este video y enfocándome tanto en Kingo y en Caín? Pues sí, entonces como sabemos existe esa teoría extraña de que ella habría trabajado en CIA o que habría tenido ese contacto. Y, de cierta forma, ella habría hecho algo de lo que se arrepiente. Recuerda que todos los miembros del circo tienen recuerdos de cosas de la vida real, pero estos son manipulados por la IA de Caín. Y cuando recordamos el avance del final del circo, vemos a Ribbit diciendo solo una frase: ¿sabes, Jack, si hiciste algo de lo que te arrepientes? Y hermano, esta rana no es inocente. Si realmente fue una persona que trabajó en el circo digital, seguro que sí. Ella realmente tendría que arrepentirse de haber puesto un sistema que copiara de forma clandestina alguna mente humana o copia humana dentro de este universo de IA y que terminó quedando atrapada dentro del circo digital. Ella no solo habría hecho eso con su propia mente, sino también con la de otras personas, mostrando lo tonta que es. Entonces, sí, ella sabe que no hay manera de salir del circo, lo que deja a todos aquí en un ambiente muy pesado para el final del circo digital. Sabemos que las partes de Ribbit serán solo flashbacks, pero vamos a tener un gran enfoque en Jax. Y Jax está muy conectado con esa rana que, de cierta forma, se puede decir que prácticamente depende de ella para poder, sabes, existir dentro del circo digital y vivir dentro de esa filosofía de vida.
Tal vez ella le contó varias cosas y él simplemente las ignoró, no las tomó en serio. Pero sabemos que sí pelearon por las relaciones dentro del circo digital. Y es bueno recordar que él siempre, durante mucho tiempo, estuvo actuando y diciendo, oye, dentro del circo digital, nadie aquí debe tomarse tan en serio y tal, y que deberían actuar como caricaturas, porque así es como todos deberían ser. Al principio, él sabía y trató de actuar como Apomine, buscando una salida o explicaciones, pero al final terminó dejando todo de lado. Entonces, se puede decir que fue debido a Ribbit que él empezó a tener ese otro punto de vista, porque supo a través de ella que nunca existió una salida, nunca existió una escapatoria. Por eso siempre fue escéptico y siempre se burlaban de él por eso, porque se dio cuenta de que está ahí atrapado, junto con todos para siempre, y esa sería la mejor manera de poder seguir con la acción. Lo que hace que esta historia sea muchísimo más difícil de manejar desde su punto de vista. Pero con todas estas teorías raras, tampoco se puede simplemente creer que Jax es un tipo mucho más sensato. Él es un tipo que prácticamente disfruta del caos y tortura a todos. Pero si Ribbit tuviera tanta información y hubiera hablado con él sobre arrepentimientos, también es lógico que él le habría contado cosas que hizo en la vida real. Pero la cuestión es que él terminó peleando con ella sobre un tema muy pesado y mucho más profundo, de manera personal, donde uno quería ser amigo, el otro no, uno hablaba sobre preocuparse por los demás y la otra no decía nada. Vimos ese destello en el episodio. Jax se queda mirando aquí una bola de nieve, prácticamente, que era de una de sus aventuras pasadas, y se queda ahí como en un trance. Y terminamos viendo aquí cosas por las que pelearon, pero es un audio medio raro, que algunas personas solo teorizan sobre lo que se dijo. Pero en realidad no se puede tener ninguna certeza hasta que salga el episodio. Solo fue doblada al inglés y en los otros idiomas solo quedó como ruido de fondo y no podemos entender nada. Esta rana aquí es uno de los mayores misterios del circo digital y a la gente le gusta teorizar sobre eso. Pero tengo que decirles algo, no se puede creer que la historia del circo digital vaya a presentar a estos personajes como mucho más trágicos de lo que realmente ya es. Sabemos que su historia y su pelea tienen mucho más que ver con emociones y no con secretos muy profundos. Vimos aquí, amigo, toda la relación de C&A siendo explicada por Kingo sin muchos detalles de la vida real. Y yo creo que Glit no va a poner escenas con personas reales por lo que pasó en el episodio 7, porque la gente fue a visitar esa calle, fue a tocar la puerta de la casa de las personas. Sin exagerar, sin exagerar. Lo de Jax aquí fue algo increíble porque en menos de 2 horas ya habían descubierto dónde estaba esa calle. Y hermano, esto es muy raro. Entonces realmente creo que Glit no va a mostrar nada, al menos sobre la vida real, en futuras ediciones. Tal vez hasta corten, por ejemplo, las imágenes y los flashes de la vida real aquí, intenten difuminar, algo así. Solo que cualquier explicación sobre el pasado y la C&A la vamos a ver solo como cosas fuera de pantalla, igual que lo que Kingo terminó diciendo. El final del circo digital está cada vez más cerca. Ahora el asunto es, Ribbit es un personaje muy importante para esta historia. Pero ella solo va a ser un trampolín para que entendamos por qué Jax está tan raro y por qué se volvió tan loco y cómo está tan desquiciado. Las explicaciones sobre esto van a venir aquí ahora. Tenemos un enfoque tan grande en él, con primeros planos que ni siquiera muestran los ojos, solo hacen zoom en la cara de todos. Vamos a verlo llorar de verdad en este episodio, volverse loco y quebrarse la cabeza, ¿sabes? Te lo digo. Este cuadro del tráiler, solo por el hecho de no mostrar los ojos, tal vez indica que él está volviéndose loco frente a nosotros, y solo cortaron eso, y no lo sabemos. Jax es el único que no va a sobrevivir al final del circo digital, y tú ya te imaginas eso. Una de las cosas que sé que la gente no se preguntó en este teaser es que en el episodio 9 el tráiler siempre mostró el rostro de todos, pero Jax, él solo aparece en flashback. Cuando aparece su rostro en el presente, tiene los ojos tapados, está perdiendo la cabeza. Se está abstrayendo, y todos se quedan a distancia viendo cómo sucumbe a ese final. Ese gran enfoque en Jax, perdiendo la cabeza en el tráiler, es bastante emblemático. Y como ya sabemos, esta escena aquí está cortada. Glitch hace eso en sus trailers porque quiere ocultar algo, y Jax realmente está perdiendo la cabeza. Ya lo hemos visto teniendo esos pequeños colapsos mentales, especialmente cuando está solo, cuando se enfrenta a otras situaciones, otras aventuras. Él es ese tipo que no tiene mucho a dónde volver cuando salga del circo, y todo lo bueno que tiene prácticamente está ahí, aunque sepa que es la realidad. La suya no es una realidad muy buena. En realidad, él está más atrapado ahí que cualquiera, porque el circo digital tiene que ser su punto seguro y también su refugio.
Pero cuando Glitch terminó publicando aquí la primera imagen del episodio 9, que era literalmente con la pandilla del circo y Jax afuera, excluido, yendo hacia la oscuridad, mientras la pandilla del circo se quedaba en la luz. En pánico, él prácticamente estaba ahí, lidiando con esa situación de que va a tener que aceptar su nueva realidad. Él está teniendo ataques de pánico porque hizo algo en la vida real que no sabemos y quedó en conflicto con sus propios pensamientos. Pero el propio Avance muestra aquí a Ribbit preguntando si él se arrepiente de algo que hizo. Eso es porque ella sabe exactamente lo que él hizo en la vida real y entró en conflicto con él por eso. Pero es bueno recordar que el circo digital está basado en un libro que también tuvo un juego bastante conocido llamado No tengo boca, pero necesito gritar. Y sí, me sorprendí porque descubrí que está en PlayStation. Cómpralo con el enlace en la descripción. Pero en esa historia es bastante melancólica. Tenemos a un grupo de humanos que están atrapados bajo el dominio de una IA y son torturados con diversas situaciones psicológicas. Y esas simulaciones juegan con su mayor trauma, y ellos viven eternamente dentro de eso. Igual en el circo digital, vimos que esos humanos, así como en el libro, lograron encontrar una forma de detener a la IA temporalmente, pero esa IA terminó regresando para torturarlos después. Y la única manera que tenían para poder salvarse era literalmente destruirse a sí mismos, porque sin un cuerpo orgánico no estarían vivos para poder vivir eternamente en ese caos. El circo digital da a entender que ese final va a ser similar. Incluso, sabes, teniendo esa calma, todos creen que Caín se fue, mucha gente cree que él puede volver para el final, pero también existe la posibilidad de que él no regrese para el final del circo. Si Caín regresa, va a torturar a los jugadores, pero como puede que no regrese, Jax podría perder el control con esa situación, porque ellos sucumbirían a un ambiente mucho más tenso y peligroso dentro del increíble circo digital. Ese servidor no va a tener una salida para ellos. Y para poder sobrevivir a eso, no va a ser nada fácil. El tráiler mismo ya muestra aquí el circo digital con un ambiente mucho más pesado. Con excepción de los flashbacks, vemos, hermano, que todos están muy traumados, y Jax es el único que no muestra el rostro. De verdad creo que esa escena está ocultando el rostro de Jax, haciendo un acercamiento, justamente para que nadie sepa que él ya está teniendo un ataque de pánico al principio del episodio 9. Esto va a ser, hermano, su final. Debe abstraerse o volverse loco, porque él no va a poder adaptarse a esa realidad. Estaba súper bien, hermano, con las aventuras del circo digital, pero ya estaba empezando a volverse loco cada vez que se quedaba solo. Ahora que Cain se fue, ya no va a tener la mente ocupada con los otros jugadores, y ellos incluso pueden intentar encontrar una especie de salida, o incluso romper la salida para poder escapar del circo. Pero la cuestión es que él es el tipo que no va a tener mucho a dónde volver, y tal vez termine quedándose para poder sacrificarse y que los otros jugadores logren escapar. Existe mucha posibilidad de que, dentro de los programas del código del circo, un jugador tenga que quedarse ahí para poder mantener el servidor activo y que los otros logren escapar del circo digital. Y él sería ese personaje que tendría de hecho una motivación mayor para quedarse ahí. Tengo muchas dudas con esta teoría para poder encajarlo junto con el King, porque el King es ese tipo que también terminó perdiendo a su esposa en el circo, pero él todavía tendría una carrera y tal vez podría trabajar afuera para poder restaurar la mente de los jugadores abstraídos. Él es un programador bastante valioso dentro del universo del circo digital. El Jax, él no podría hacer nada bueno en el mundo real. Entonces, cuando vemos escenas donde él está ahí como molestando a todos los que tienen prisa por irse, y todavía lo cuestionan, le responden diciendo que tal vez tendría a alguien esperándolo. Cuando le preguntan, él rompe la expectativa en su rostro, cambia, su expresión es otra. Es como si, claramente, no tuviera a nadie a quien volver, no tiene motivos para salir del circo. Tal vez ahí, para él, fue un lugar mucho mejor que cualquier cosa que haya vivido en la vida real. El desarrollo del circo digital muestra que varios personajes ahí dentro tuvieron traumas en la vida real. Todos pasaron por alguna situación muy difícil. Kinga tuvo su IA, que prácticamente fue reemplazada por una IA más avanzada. Gata tuvo problemas familiares, Pomini tenía un trabajo monótono, Gangle tenía problemas de autoestima. Todos pasaron por algún problema, ya sea de aceptación, en la carrera o en cualquier cosa, y eso afectaba su personalidad. Jax es el único personaje del que no sabemos exactamente qué pasó en la vida real, pero todo indica que sí le ocurrió algo muy extraño. Y tal vez él pudo haber renegado mucho de eso, justamente porque sabe que eso podría ser una manipulación de Caín. Pero cuando él piensa que eso es real y se lo dice a sí mismo, teniendo un ataque de pánico, es muy probable que haya recordado algo tan cruel que hizo en la vida real, o que su vida es tan ridícula en la vida real que no va a querer volver allá. Me imagino que la idea del sacrificio de Jax es el mejor momento para tener su gran redención.
La historia principal del circo está prácticamente enfocada en él, que fue creciendo poco a poco. La tortura de Caín toma prácticamente todas las experiencias y recuerdos que los jugadores aún tienen y a los que él tuvo acceso para poder crear situaciones que sean incómodas. Por ejemplo, Jax, que estaba siendo prácticamente el blanco de todo el bullying y que los otros jugadores también le habrían quitado la máscara mostrando quién es realmente, incluso cuando él intentaba esconderse. Esto aquí, hermano, es una señal muy emblemática porque muestra exactamente lo frágil que es. Él siempre se puso una máscara de tipo duro, tratando de crear una imagen que no era real para poder, ¿sabes?, sentirse más fuerte, aunque sabía que en realidad es uno de los personajes que más sufrieron o que también hizo sufrir a otras personas en el circo digital. Es ese símbolo, ¿sabes?, de Oda oprimido queriendo convertirse en el opresor. El circo digital pone muchas señales como esa dentro de cada uno de los episodios, y Jax es prácticamente el mayor ejemplo de eso. Muchas teorías y animaciones surgieron por eso, destacando su principal amistad con Ribbit, porque, ya sabes, estaban ahí juntos y terminaron pasando mucho tiempo juntos, acercándose. Ribbit realmente fue un personaje que se volvió muy cercana a él y probablemente él terminó acercándose a ella, dándole información y ella también terminó volviéndose loca. Mucha gente dentro del circo, principalmente Hagata, culpa exclusivamente a Jax por la abstracción de Ribbit, porque Jax no era ese tipo que pues fue una buena influencia para ella. Y eso terminó poniendo a Calfimo en esa misma situación, donde ella, junto con él, fueron abstraídos y enloquecieron dentro del circo digital. Amigo, los videos que hay sobre eso son muy buenos, voy a dejarlos en la descripción para que tengas una idea de cómo la gente está imaginando toda esta historia del circo. Pero así, Jax sin duda va a terminar sucumbiendo aquí, porque él logró adaptarse bien a ese universo lúdico, donde nada se tomaba en serio y todo lo que pasaba se podía revertir. Por ejemplo, sabemos que Gangle, que tiene una máscara que puede romperse, no solo su máscara de alegría, sino que la máscara de tristeza también se va a romper. Por ejemplo, me imagino que esa famosa máscara, ¿sabes?, de la aventura CLT, donde era de plástico, tenía ese ojo blanco y negro. Vimos esto aquí en el teaser, esa máscara va a regresar en el próximo episodio, porque tal vez incluso podamos presenciar una especie de muerte del circo, porque si la máscara de Gangle termina rompiéndose, ya sea por culpa de Jax o de cualquier otro personaje, esto podría ser la única manera, tal vez, de unirla con cinta y hacer que vuelva a respirar y existir dentro del circo. Me imagino que esto va a ser un detonante para que Jax se vuelva cada vez más loco, porque estuvo molestando a Gangle, y sí, ella también puede tener conexiones, o incluso recuperar una parte de su memoria a través de eso, para que todos puedan avanzar y tener un final mucho más digno en el circo. Eso explica, por ejemplo, las escenas con puertas y un gran laberinto. No sabemos si estas teorías realmente van a suceder, estoy adivinando aquí con ustedes, pero cada vez que nos detenemos a pensar que Jax es el gran foco de esta aventura, nos imaginamos que él ya está desquiciado desde el principio del episodio. Los ataques de pánico ya le estaban dando, él ya se estaba volviendo loco en cada una de las escenas, lo vimos casi enloquecer en el episodio 7, eso era lo que tenía que haber pasado. Y no sabemos si él tuvo una alucinación con Ribbit justamente por influencia de Caín, ya que era una aventura. Pero nunca lo vimos, o sea, manipulando cosas dentro de los cuartos de los jugadores. Pero sabemos que el diseño de los cuartos es para poder activar algún recuerdo interno de cada uno de los jugadores del circo. Entonces muchas cosas malas aún están por suceder, pero Jax es el punto principal. Él puede ser ese tipo que va a ayudar a todos a salvarse, o puede terminar sacrificándose, o sacrificando a todos los demás con la intención de que nadie salga. Si él tiene que salir junto con todos, va a hacer que los otros jugadores no salgan, porque él no va a querer salir. Pero si él pudiera elegir dejar que todos salgan y él quedarse, incluso sería ese gran jugador capaz de salvar la vida de todos los demás. Porque él sabe que en el mundo real no habrá nada bueno para él. Y él puede usar eso como una especie de consecuencia de hacer algo bueno, porque realmente le importan los otros jugadores, pero no me gusta tomar nada de eso demasiado en serio. Hay una banda que está animando aquí en los comentarios para ver si él va a sobrevivir, y hay otra banda que piensa que él se va a volver loco. Comenten aquí, amigo, de qué lado están ustedes, porque ya he hablado de teorías sobre que todos escapan, sobre que él se queda atrapado, que todos se quedan atrapados, pero este es un punto de discusión que tuve con ustedes en los comentarios que estuvo muy bueno. Jax puede ser el héroe del circo digital, que nosotros pensamos que es invencible, un villano completamente tóxico, pero que terminó sacrificándose para que los demás pudieran salir. Sería un final digno para la serie y para él también. Amigo, Caín va a volver para el final del increíble circo digital y tú estás emocionado por saber qué va a pasar. Y de hecho, la creadora del circo digital empezó a dar pequeñas señales de spoilers que pueden venir y quiero hablar de eso aquí con ustedes ahora. Disculpa la voz, pero amigo, no podía dejar pasar este momento, ¿vale? Porque sé que tú estás animado, emocionado con esto y yo también porque, amigo, el hiperfoco está con todo aquí.
Vamos, amigo, publiqué esto aquí en mi pestaña de comunidad de YouTube. Es esto, prácticamente una composición de 3 fotos. Esto está muy loco porque nosotros imaginamos y ya hemos teorizado desde el final del episodio 8 sobre el regreso de Caín, donde él podría regresar no solo a través de una copia de seguridad, sino que también hay gente que cree que él se va a convertir en una nueva, no sé, una nueva IA, o que la IA que él terminó absorbiendo se dividió en 2 y él puede regresar con lo que quedó. Pero ahí viene esa cuestión, ¿no? Él siempre estaba obsesionado con las abejas y la gente empezó a creer que eso, en realidad, sería una especie de señal de que, en verdad, él estaría de regreso y que volvería como una IA abeja. Les voy a decir lo que yo pienso en un momento, pero esta es la teoría que todos vieron. No sé si se acuerdan, creo que esto es en el episodio 6 cuando él va a mostrar adelantos de otras aventuras. Y ahí había dibujos de abejas, incluso una que tiene una forma muy parecida a la de Caín. Una abeja también, mira. Y esto es muy interesante porque por primera vez estamos viendo lo que sería esa gran abeja. Esta abeja aquí está, literalmente, dentro del póster del episodio final que va al cine el próximo mes. Cuando venimos aquí y terminamos entrando en este póster, nos damos cuenta de cosas que fueron publicadas por la propia Glitch. Y Glitch termina como tratando de llamar la atención sobre algunas de estas cosas que están siendo divulgadas en artes conceptuales. Sé que esto es bastante misterioso. La propia creadora llegó a decir que hay secretos aquí dentro. En fin. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, otros artes oficiales apareciendo en cines como estos carteles de aquí, ¿vale? Brasil no ha dado ninguna señal hasta ahora de que vaya a aparecer, pero sí, estos carteles dan a entender que algunas artes pueden, ¿no?, spoilear la presencia de esa abeja. Incluso apareció esta imagen aquí del mismo póster, pero mira, ¿recuerdas que dije que la creadora le había puesto tanta atención a, sabes, este candelabro aquí, esta lámpara? Entonces, mira quién está aquí al lado, la mismísima abeja. Lo sé, la abeja que Caín tanto ama. Amigo, podemos creer que de cierta forma Caín podría regresar como un futuro NPC, pero sin poderes administrativos tal vez, para poder lidiar con todo el ambiente del circo digital. Empezamos a imaginar eso porque la gente empezó a decir que Capcom podría ser una tercera Electronic Arts, ya que no solo tendría la composición de los colores rojo y azul, sino que la luz, el color amarillo asociado a las abejas dentro del circo, sería en realidad el tercero más importante. Voy a ser muy sincero, esta teoría me parece un poco absurda, aunque cuestiono un poco la procedencia de esta imagen aquí, pero no me sorprendería si la imagen de la abeja fuera realmente algo relevante. Hasta porque tenemos muchas cosas aquí que son bastante misteriosas para el final del circo. Pero entonces empezó a aparecer, ¿sabes? Eso que nadie podría imaginar que es. Las famosas fanarts aquí dentro del circo digital, creando trailers falsos que terminaron haciéndose virales. Ah, amigo, este es un perfil que quien lo ve y conoce un poco el circo va a pensar que en realidad esto es algo como oficial. Hay comentarios preguntando si es oficial, pero no, amigo, no es oficial. Aún así, es una fanart que tiene todo el sentido. Ya tenemos información de que Jax va a estar completamente fuera de lugar, literalmente, en este ambiente final del circo digital. Está desquiciado. Dije en el video pasado que el hecho de que en el momento presente Jax no aparezca mostrando los ojos es un corte de la serie para intentar ocultar sus ojos, que están prácticamente en crisis, en un ataque de pánico. Él tenía un punto seguro dentro del circo digital. ¿Y cuál era? La locura del circo. Como la locura de Caín se acabó y el circo ya no es eso que él usaba para poder crear esa máscara, hermano, él se verá obligado a ir a ese rincón y ser más real. Y esto es lo que lo quiebra. Este es su momento final. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a mirar estos perfiles aquí y empezó a creer que eran reales. Este perfil, por ejemplo, publicó estas imágenes. Les voy a decir que estas imágenes no son para nada reales. Por ejemplo, está esta imagen aquí de Jax, literalmente en la oscuridad con una luz. Esto está editado, está trayendo los colores, pero es de un videoclip del remix. Ya hablé sobre ese videoclip, ya lo comenté con ustedes y ustedes lo vieron. Esto, amigo, es una canción de Daisy que fue subida a internet. Creo que fue incluso antes del episodio 8, así que tranquilos, ¿vale? Tanto que cuando llego aquí, mira, por ejemplo, aquí está el canal, ahí encontramos el mismo cuadro, el primer cuadro que estaba ahí. Sé que mucha gente termina tomando esa imagen, imagina que va a ser una cosa, pero en realidad no. El hype por el final del circo digital está ahí y la gente está ansiosa. Pero, amigo, tengo que venir aquí y decirles cuál es la verdad sobre esto. Tanto que aparecen otros planos aquí. Los tipos solo están poniendo la imagen en blanco y negro.
Tengo un comentario aquí que dice, mira, literalmente tomaron la imagen del episodio 6 y la pusieron aquí en blanco y negro. Y eso es todo. Y la gente lo está creyendo, amigo. La gente lo está creyendo. Lo mismo aquí, mira. Esto aquí es Cálcimo en el episodio piloto. Y lo mismo aquí. Tenemos a Gangle, literalmente, sola, ¿verdad? Pero si te fijas bien, este close aquí está editado. Mira, es el episodio 7, solo recortaron a todos, ¿verdad? Ni siquiera voy a decir que es una IA porque sé que no lo es. Es prácticamente solo un recorte, es contenido, es raro, o anear, en fin, es algo muy fácil que puedes hacer en Photoshop desde hace años, y el tipo lo dejó en blanco y negro, lo mismo aquí. Literalmente Jax con las estrellas y todo eso. ¿Por qué la gente empezó a emocionarse con esto? Porque literalmente Ghost Rocks es famosa por filtrar cosas, responder comentarios. Y ahí, ella termina soltando, literalmente, muchas cosas, mucha información privilegiada. Y hay más de un perfil que apareció. Entonces tenemos esto aquí, por ejemplo. Amigo, esto sería muy bueno si fuera verdad. Cuando vemos esta imagen aquí, vemos un pasillo, donde de un lado está la puerta de salida con Plumín, del otro lado está Jax. Sabemos que el enfrentamiento entre los dos va a terminar con uno de ellos decidiendo la salida del circo, y esto es inevitable. Porque, amigo, la salida del circo es algo que debe existir incluso en el circo digital al final de cuentas. El problema es que no todos van a poder salir. La cuestión es que, como sus cuerpos quedaron detenidos durante muchos años, bueno, es posible imaginar que sus mentes siguen vivas dentro del circo, pero no todos van a poder escapar porque el cuerpo ya se deterioró. Se puede decir eso, por ejemplo, de Kingo. Kingo es un personaje que creemos que no va a regresar al mundo real, porque primero no tiene a nadie a quien volver. Su esposa ya se fue. Entonces él debe imaginar que no va a tener mucho a qué volver. Y tal vez su mente dañada sea un vestigio de haber quedado con un cuerpo inconsciente y muerto en la vida real. Pero así, cuando nos detenemos a mirar, este perfil aquí prácticamente está soltando un montón de información, pero que no es tan grandiosa, no es tan, irreal. Está el tráiler aquí, por ejemplo, hay un balde de palomitas. No sé si esto aquí es real, hermano, pero pues me imagino que algunos cines aprovecharían el hype para hacer el balde de palomitas. Porque el circo digital creció tanto que mucha gente lo compraría, y el balde de palomitas aquí no tiene nada de especial, ¿sabes? Es solo un arte con cada uno de los personajes. Aquí son artes que están en el póster y así, y ya. Lo que viene después de eso son imágenes y cosas que la misma Glitch ya publicó. Por lo demás, son solo memes. Literalmente, aquí otra de la misma imagen de Jax sentado, pero aquí está él mirando la puerta de Ribbit. Esa puerta de Ribbit ya apareció en anuncios oficiales de Glitch, que no es gran cosa, y ahí ya entra en el terreno de las artes, mucho más extrañas que los creadores están compartiendo aquí. Esto de aquí son fanarts. Aquí tenemos a Pomni abstraída, y esto aquí es mucho más realista. Yo diría que sería ya, porque oye, este estilo aquí no es ni de su fanart ni de su arte oficial. Sí, lo digo porque se puede notar, por ejemplo, aquí en la salida, que está medio chueca, ¿sabes? En los vectores del muñequito de salida, de las puertas traseras. Lo mismo pasa aquí con Jax en Siendo Tragado, y el patrón de los ojos, de las abstracciones, está completamente mal. Si nos detenemos a mirar, por ejemplo, ¿por qué su ojo cayó aquí? No, literalmente su ojo cayó aquí. Hay un ojo aquí abajo en su cuello. Aquí sería la posición de su boca. Está completamente mal aquí. Sí, imagen de ya, y la gente lo está criticando mucho. De ahí en fuera es más meme. Aquí tenemos a Subo mirando la puerta de salida. Aquí tenemos una imagen en blanco y negro de Kingo. Pomni también. Dios mío, si la abstracción fuera solo esto aquí en su ojo, sería genial, pero está raro. Lo mismo pasa aquí con las otras imágenes. En fin, esto está raro. La gente está creyendo que es real, pero son recortes de otros episodios que se usaron para crear nuevas ilustraciones. Y por último, aquí tenemos la figura de Abel, que la gente cree que será la burbuja, ¿no? Hasta hoy mismo, después de los últimos episodios y todo eso, y ella se convertiría en la gran maestra de ceremonias, que en realidad debería estar ahí junto con Caín. Hermano, en realidad no. Esto aquí es otro delirio. Hermano, no sé si la burbuja tendrá protagonismo para el final del circo. En realidad, la burbuja es una figura que no entendemos exactamente qué es, qué va a pasar. La creadora llegó a decir que la burbuja fue borrada junto con Caín. Pero si realmente fue borrada o no, no lo sé. Te voy a decir una cosa. Eran dos delirios. Existían archivos de O'Kane. Estaban ahí al final del circo, cuando Kingo estaba hackeando, y la creadora apareció respondiendo de forma clara que ella fue borrada junto con Caín. La creadora, ella ya filtró muchas cosas, y ya mintió muchísimo por el hype, porque ella realmente quería jugar con la cabeza de los fans que quieren saber qué va a pasar y todo eso. Entonces, la creadora pudo haber dicho eso solo para que pensemos que realmente se fue.
Pero hermano, viniendo de ella puede ser verdad, puede ser mentira. Y ella ya filtró cosas de otros episodios que estaban más allá del tráiler. Ella ya hizo filtraciones falsas, así que ya no dudo de nada. La cuestión es que aquí tenemos muchas cosas, incluso una sinopsis también, que no creo que sea real, ¿vale? La cuestión es que ahora vamos a ver el fin del circo digital, entrando en un colapso total. La verdad es que ninguna gran revelación de Glitch va a aparecer aquí en internet hasta el estreno en el cine, y puedes estar seguro de eso. No me sorprendería en lo más mínimo si un nuevo tráiler saliera, por ejemplo, una semana antes del estreno en YouTube. Vamos a ver la película en el cine, el final del circo en el cine, 2 semanas antes. Pero me imagino que ya con una semana en el cine, Glitch debería lanzar, por ejemplo, el tráiler, llamando e invitando a todos para que puedan ver en YouTube. Yo planeo verlo con ustedes en YouTube también. Va a ser la tercera vez tal vez que lo vea porque terminé comprando 2 boletos, ¿verdad? Como dije, como vieron aquí en la transmisión en vivo, terminé comprando el boleto para la función subtitulada, porque solo apareció subtitulado, pensé que no iba a haber versión doblada en el cine, y después apareció doblado y también lo compré. Entonces eso es todo, amigo. Vamos a esperar. Porque mira, hay otras cosas que quiero decir sobre el final del circo hasta entonces. Déjame descansar un poco la voz porque, amigo, no dejo de trabajar, pero, oye, estoy muy emocionado por ver cómo sucede este final. Y tú también. Miren, amigos, ¿Caín va a volver al final del circo digital o no? Hay una filtración sobre eso. Y, amigo, como se puede entender que es un posible spoiler, déjame avisarles de una vez que este video puede arruinar el final del circo o no. Porque no estoy seguro si es real o no, porque las fuentes terminan siendo muy contradictorias. Pero tenemos esa teoría de que Caín debería volver para el final del circo. Y ahora tenemos que discutir sobre eso, porque hay imágenes y también sinopsis filtradas por ahí. Entender que eso realmente es posible. Bueno, de eso es de lo que voy a hablar aquí ahora, ¿vale? Y advertí que había posibles spoilers. Vamos allá. Caín terminó desapareciendo al final del último episodio. Su desaparición fue completamente emblemática después de que empezó a perder el control y atacar a todos. Pero la cuestión es, amigo, ¿realmente fue eliminado? ¿Realmente desapareció? Esto es algo que molestó a mucha gente por eso, porque él desapareció simplemente, sin ningún efecto ni nada. Y la supuesta filtración sobre él viene de este póster de aquí. La creadora incluso llegó a decir que todos los que vayan al cine deberían mirar este pequeño poste, esta pequeña luminaria. Ella dijo que estaba bien destacado y de hecho bastante alejado de todo y de todos. La cuestión es que esta luminaria es, de cierta forma, una versión incompleta, porque parece que algunos carteles se van a divulgar con una versión actualizada de esta ilustración. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque algunos cines lograron filtrar un cartel diferente. Es este de aquí. Este es el cartel que ya conoces muy bien, ¿sí? Y la cuestión de este es que es medio raro. ¿Por qué? Cuando miras la luminaria, encuentras un nuevo personaje apareciendo por aquí. Y ese personaje es una abeja. Esa abeja no está aquí sola. Está con un sombrerito detrás de ella. Sé que la resolución está muy mala. Pero, amigo, esa abeja ya aparecía en la serie a lo largo de varios episodios. Y ahí viene la cuestión. ¿Qué es esa abeja? ¿Qué es? ¿Es un NPC? ¿Por qué hay un NPC dentro del circo si el circo ya se está colapsando? Bueno, esta abeja aquí en realidad ya fue dibujada por Caín y Caín siempre estaba fascinado por las abejas. De hecho, si tomamos incluso el material de origen, la referencia a ese libro, ¿sabes? No tengo boca, pero quiero gritar. Nos damos cuenta de que Jen, esa IA que prácticamente domina a todos, está fascinada por las abejas, porque las abejas son seres que no deberían ser capaces de volar, pero logran volar. Ellas hacen algo que técnicamente sería imposible, y ahí viene esta cuestión. Caín, en el circo digital, también lo es. Cuando publiqué esto aquí en la pestaña de comunidad, la gente se volvió un poco loca. ¿Por qué? Vimos aquí, por ejemplo, que Caín siempre está dibujando algunas cosas y varios de los dibujos siempre involucraban la figura de una abeja. No solo él, sino que también estaba la forma de la burbuja abeja. Esto, amigo, es una fascinación suya porque de hecho debe gustarle mucho la figura de la abeja y la abeja va a ser un detalle muy importante para él. Pero ahí viene la cuestión, amigo, ¿por qué él volvería como una abeja? Sabes, el circo digital ya debería estar colapsando. Y aquí viene una cuestión de teoría. Tal vez no. Después de que el circo colapsó, los miembros del circo, junto con Kingo, deben intentar traer de vuelta a Caín, porque en algún momento se van a dar cuenta de que eso ya es el final. De hecho, es el fin de todo. Ya no tienen a dónde ir. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque intentarían traer de vuelta a Caín. Porque, amigo, con Caín es mucho más seguro que vivir sin él. Solo que intentarían traerlo de vuelta con limitaciones para que no manipule la vida de los demás o cree aventuras peligrosas.
En realidad, él, como NPC, para poder interactuar con todos, sería más como un compañero, o sea, un ayudante, como la burbuja fue para él, ¿entiendes? Entonces esa sería la forma en que él volvería, sería una manera inteligente, pero esto no salvaría a nadie. Te digo esto porque supuestamente se filtró una sinopsis. Aquí es donde hay una posible filtración más siniestra, pero no creo que sea real. Ya te lo adelanto, yo creo que es falsa. Pero es bueno platicar con ustedes porque toda teoría es válida. La sinopsis que algunos cines terminaron divulgando es esta. Recta final, el circo se está desmoronando. A medida que el código de Caney se desintegra, Pomine y los demás encuentran la verdadera salida. Pero solo para descubrir que no los lleva al mundo real, sino a la exclusión total del sistema. En medio de fallas y abstracciones, el grupo necesita tomar una decisión final: seguir existiendo dentro de la simulación rota o aceptar su conciencia para escapar del trauma de la carpa. El telón cae y por primera vez Caney pierde el control del espectáculo. Y eso es bueno para que entendamos, porque cuando recordamos el pasado del circo digital, sabemos que todas las abstracciones terminaban en el sótano. Creo que está bien esta mención aquí porque la gente se está enfocando mucho más en la salida, pero las abstracciones están sueltas y ya lo imaginábamos, ¿verdad? Cuando salió el tráiler, vimos aquí el circo colapsando totalmente y ya imaginábamos que las abstracciones iban a quedar sueltas por ahí, incluso la de Jax, porque ya imaginamos que él va a terminar volviéndose loco aquí en el circo digital. Ahí viene esta cuestión. Mira, Caney de hecho era una de las abstracciones que estaban rompiéndose dentro del circo digital. A su manera, pero lo estaba. Sin él ahí, las abstracciones van a terminar saliendo por ahí. La cuestión es que, como el circo ahora está más oscuro y mucho más sombrío, ya podemos imaginar que las abstracciones no van a atacar directamente porque el ambiente debe ser más propicio para que ellas se queden más tranquilas, porque la luz termina atrayéndolas para atacar. Ahora, cuando volvemos al primer episodio donde todo estaba comenzando, tenemos aquí el gran final donde sale un fend out, ¿no? Ellos salen expandiéndose hacia el final del circo, ¿verdad? Saliendo por la carpa, saliendo por el vacío y de ahí van directo a la computadora. Creo que esto es muy importante porque existe esa teoría del Soma donde todos los jugadores de El Increíble Circo Digital literalmente estarían atrapados con sus copias digitales dentro de la mente. Caney ya ha dicho varias veces que hizo un programa de computadora perfecto para poder crear cuerpos que sean compatibles con las mentes copiadas digitalmente. Esto no es una palabra dicha al azar. Además de eso, hay que recordar a los jugadores de hace muchos años. Cuando Kingo estaba hackeando a Caney para poder borrarlo del circo digital, había datos ahí de que, por ejemplo, Caney fue creado en los años 90. Kingo estaba ahí desde el 99. Jax, Pomini y Agatha entraron ahí años después. Agatha, ella lleva más tiempo, pero la diferencia entre el tiempo que ella lleva ahí y Kingo es de 8 años. O sea, Kingo vivió ahí 8 años hasta que Agatha apareció. Ya ha pasado más del doble de ese tiempo desde que los otros jugadores entraron al circo. Entonces, es imposible imaginar que un cuerpo hubiera permanecido en estado de coma por tanto tiempo y hubiera sobrevivido. Y cuando recordamos el inicio del episodio 8, donde una IA estaba siendo alimentada y esa IA, que podemos entender que sería Caney, estaba creando cosas y evolucionando. Pero después de recibir mucha información, empezó a entrar en estado de colapso. ¿Por qué? Empezó a romperse, literalmente. Se volvió caótica, las formas ya no tenían sentido al intentar crear cosas nuevas y formas más creativas. Entonces, fue aprisionada. Y lo que pasó fue que terminó literalmente absorbiendo a otra IA que aparentemente estaba mejorando. Esa IA también puede estar relacionada con el proyecto que, ya sabes, Scratch al inicio del circo digital estaba creando para poder tener una cierta inmortalidad digital. El problema es que cuando Caney, esa primera IA, se libera y termina absorbiendo el proyecto de Scratch, hace que todo colapse. Ella, en realidad, empezó a atraparlos dentro de esas aventuras del circo y empezó a volverse caótica. Como vimos, Caney estaba siendo completamente caótico contra los otros jugadores del circo digital, creando manipulaciones mentales y torturando a todos a lo largo de cada una de esas aventuras. Lo que pasa es que esto no era algo que él creía estar haciendo hasta el último episodio que vimos. Pero luego, cuando él empieza a hacer que todos se sientan mal y todo eso, nos damos cuenta de que eso también termina rompiendo y haciendo que los jugadores se enloquezcan. La cuestión es que, como no estaba hecho para crear esas aventuras, él era una IA extremadamente limitada, a pesar de hacer muchas cosas dentro del circo, pero realmente estaba rompiéndose y dejando que todos se volvieran una abstracción. Cuando el circo digital llega a ese final, las abstracciones serían prácticamente el camino más inevitable del circo digital. Vimos que varios jugadores entraron ahí, pero, al parecer,
entraron y quedaron atrapados en el circo, no porque quisieran, sino porque sus datos fueron enviados ahí debido a la absorción de la IA de Kaney, que estaba entrando en esa red. Él se sorprendió cuando la ragata entró porque creía que otros jugadores no podrían entrar. Entonces, el programa funcionó. Entonces, cuando escuchamos en la sinopsis la idea de que realmente no va a existir una salida y que todo podría llevar a la eliminación del programa del circo digital. Amigo, esto sería algo muy loco, porque ese final donde podemos imaginar que Jax será el último en quedarse en el circo digital, y los otros miembros aceptarían la eliminación del programa, porque la salida sería prácticamente rendirse, podría tener mucho sentido. Amigo, quiero recordarles aquí en el piloto que, de hecho, cuando Pome estaba ahí en el vacío y era un lugar con el que ni Kay ni sabe lidiar, esto es muy interesante porque ella estaba en un trance completo. Esto aquí podría no ser exactamente su conexión con la realidad, sino que, en realidad, podría ser su conexión, o mejor dicho, el estado en el que entraría para quedarse en trance mientras sus datos empiezan a ser eliminados. Esto sería interesante como un final que no sería tan feliz, sino que sería trágico. De hecho, el circo digital es muy capaz de terminar mostrando lo que les pasó a los humanos en la vida real, mientras los jugadores del circo terminan muriendo, siendo eliminados. Tal vez incluso las personas, sus versiones en la vida real, descubran lo que les pasó a sus jugadores, a sus avatares, si XCA todavía existe. En fin, esto es una supuesta filtración que podemos tomar en cuenta. Del póster donde aparece esta abejita, tal vez sea real. Veo esta imagen y empiezo a creer que puede ser real. La abejita podría ser real. La abeja ha estado ahí desde el inicio del circo digital. Kane, él realmente está fascinado por las abejas y podría renacer como una abeja, tal vez, pero limitado para no torturar a los jugadores del circo. Pero él estaría ahí solo para intentar retrasar lo inevitable, que es el colapso del circo digital, y creer que no hay una salida es un final posible. La teoría de Soma existe. Esa serie El Vacío de Netflix, de la que hablé hace millones de años aquí en YouTube, es posible que no tenga un final feliz para ellos. Y creo que es mejor que te prepares para eso. No sé si Glitch lanzaría un final tan trágico para ellos, pero no me sorprendería si eso fuera lo que pasara, donde nadie logra escapar del circo. Viven ahí el tiempo suficiente como para que cada uno enloquezca, y al final terminan quedándose atrapados ahí y deciden juntos eliminar el circo digital para poder tener libertad en sus mentes. Cuando recuerdo este final aquí, donde Ribbit habla sobre arrepentirse de algo, mucha gente pensó que eso era muy ambiguo. Ribbit es un personaje del que casi no sabemos nada. Incluso podemos suponer que trabajó en CIA. Pero cuando ella habla claramente con Jax sobre escapar del circo, creo que ni siquiera es escapar, sino más bien lograrlo. Por ejemplo, arrepentirse de algo. No sé si ella le está preguntando a Jax si él realmente se arrepiente de algo que haya hecho en la vida real. Su pasado también es un misterio para nosotros, pero también podría ser un personaje del que se teoriza que realmente pudo haber trabajado dentro de CIA. Podemos imaginar que ella también fue una de las pequeñas responsables de poner en marcha el programa de Scratch y captar nuevos humanos. Tal vez ella haya trabajado en esa IA de clonación digital de mentes para este entorno, lo que terminó, de forma indirecta, lanzando a todos al circo. Tal vez podría incluso ser un poco peor. ¿Será que alguien, algún usuario, empleado de CIA, llegó a manipular la IA de Caín, dejando a las dos tan cercanas al punto de que una absorba a la otra? Bueno, estos son posibilidades. Vamos a ver eso pronto. Por cierto, déjenme decirles algo. Tengo que agradecer los mensajes de los últimos videos que grabé aquí con la voz totalmente dañada. Gente, gracias por el cariño, pero estoy vivo, así que va a mejorar. Voy a mejorar mucho. Pero necesito hablarles de forma muy clara aquí y también voy a ser muy sincero. Prefiero trabajar enfermo y seguir trabajando que ya sabes, vivir sabiendo que podría haber trabajado más y no lo hice. Eso es todo. El circo digital no ha estrenado su final, pero ya tiene polémicas e incluso cancelación en su contra. Glitch recientemente publicó una nota hablando aquí sobre algunas funciones que estarían siendo terminadas y canceladas por cuestiones de censura y también un poco de logística. Y eso termina mostrándonos que no es tan fácil, amigo, lidiar con el circo digital. Además, tiene un estigma medio extraño. Mucha gente cree que es una animación puramente infantil por su estética de videojuego y cosas coloridas.
Pero nosotros sabemos, nosotros vimos que va mucho más allá de eso. En realidad trata temas muy adultos, y si eres menor de edad y estás viendo el circo digital, deberías, pero de verdad, mantenerte alejado de ella. Y como Glitch terminó publicando aquí algunas notas oficiales, esas censuras muestran prácticamente lo que es e incluso temas que pueden aparecer en este último episodio que va a cerrar toda la saga. Y amigo mío, sí, sé que hay cosas que son teorías aquí, pero hermano, esto aquí, sin querer, está medio que mostrando algunas de las posibilidades para el final del circo, y de eso es de lo que voy a hablar ahora. Chicos, desde que vimos el episodio 8, muchas cosas nos quedaron dando vueltas en la cabeza para el final del increíble circo digital. Una de ellas es la cuestión de si todos dentro del circo digital están prácticamente muertos o no, y al mismo tiempo también esa situación de que muchos no pueden lidiar con su propia apariencia y existencia. Cuando nos detenemos a leer, por ejemplo, el final del increíble circo digital y recordamos que los traumas de los personajes involucran, por ejemplo, situaciones muy delicadas, se puede entender que algunos países prácticamente no iban a exhibir la película del increíble circo digital. Amigo, ellas hablan exactamente de que algunas regiones del mundo están prácticamente rechazando la distribución del circo digital por causa de algunas leyes de censura. Y claro, algo que es muy común al lidiar con esto es que ciertas producciones son prácticamente alteradas desde el proyecto. No sé si conoces esas historias, pero amigo, hay lugares donde la censura es tan fuerte que cambia de forma. El ejemplo es este. Arenita de Bob Esponja, que prácticamente recibe un vestido cuando aparece sin su traje de astronauta bajo el agua. Amigo, esto es una de las cosas más extrañas, pero sucede, así que tengo que decirte qué bueno que estás en Brasil, porque Brasil es un país extremadamente hipócrita en términos de censura. Tenemos, por ejemplo, el desfile de carnaval que es de censura libre, y claro, el pájaro loco que recibe censura para mayores de 12 o 14 años. Recuerdo ese meme es tan real, pero sí, cosas así pasan en nuestro país y amigo, en la distribución de cine no tenemos ese tipo de problema en Brasil. Pero muchos de los temas que se mencionaron como prohibidos para los personajes del circo digital y lo que va a estar en este final nos dan una cierta idea de qué esperar de lo que habrá en este final del circo. Sabemos que el circo digital ya ha ido mucho más allá del límite con varios temas y tópicos bastante sensibles aquí. Me gusta mucho recordar, por ejemplo, la escena de tortura que Caín les hizo a todos los jugadores del circo digital. Literalmente tenemos una escena de la mamá de Ragata lanzando cuchillos a su propio cuerpo, lo que da a entender que es algo que pasó en la vida real y también en su propio ojo. Esto, hermano, es algo que difícilmente pasaría desapercibido en la televisión hoy en día. Si el circo digital, no sé, se transmitiera en TV Globiño, esto seguramente sería cortado, o generaría alguna acción contra Rede Globo por mostrar esto, porque es una escena bastante fuerte. En este tipo de caso, muchos cines, por ejemplo, ya le darían una clasificación mucho más alta a una escena así. En Brasil no vi ningún problema con la clasificación por edades, hasta porque, hermano, no se está distribuyendo como una película de verdad, es más como un evento especial. Y como fue categorizado así, hermano, la responsabilidad queda más para los padres que terminan llevando a los niños a este tipo de cine, ¿vale? Porque si fuera una distribución como película, una película de verdad, entonces, hermano, tendría que homologarse, pasar por ANSIN. Hay toda una logística que, te voy a decir, es muy molesto, es muy burocrático, tener que hablar con abogado, jurista, jurista de derechos de autor, jurista de distribución, es algo extremadamente burocrático. Pero, como ya sabemos, muchas de las escenas que también están trayendo problemas para el final del circo están aquí, en estas escenas. Y si vimos, por ejemplo, esas torturas, el final del circo da a entender que puede ser que esas escenas también se repitan para el final. No solo estamos viendo los miedos de los jugadores, vamos a ver lo que realmente pasó. Puede ser gráficamente, apareciendo frente a nuestros ojos, pero también puede ser solo los personajes describiéndolo. Y aún así, eso ya es motivo de censura. En el caso de la Ragata, yo creo que es muy brutal. No sé si tendrían el valor de animar esto aquí para mostrarle a la Ragata razones para que no quiera volver al mundo del circo. Porque sabemos que el circo digital tiene ese camino de doble sentido. Hay jugadores que pueden querer salir del circo, pero ellos querían salir por culpa de Caín, que estaba ahí arruinándoles la vida. Pero también está esa cuestión, ¿tienen a dónde volver a casa? En el caso de la Ragata, imagino que no. Pero además de eso, amigo, tenemos otras escenas que son más complicadas de manejar con el final del circo. En este caso, es Gengel y la propia Zubel. Gengel es un personaje sobre la que hemos teorizado que pudo haber sufrido un cierto accidente. Ese miedo reapareció aquí al final del último episodio. Un camión la atropella. Y entonces nos quedamos pensando, amigo, ¿esto realmente tiene que ver con lo que le pasó en la vida real? Yo imagino que no. Porque al final del episodio CLT, ella también terminó siendo atropellada en el circo digital.
Esto podría ser una explicación, por ejemplo, de cómo ella habría entrado en cierto coma y su mente fue lanzada a la red para que pudiera entrar al circo. Bien, esto sería un final bastante ambiguo para ella. Pero también está esa otra teoría de que Jax habría cometido crímenes en la vida real y en la vida real habría atropellado a Gengel, aunque ellos no sepan de esa relación en la vida real. Y como ya conocemos la historia del circo, ¿verdad? Los personajes de la vida real pueden conocerse, pero no van a saber quién es quién dentro del circo, hasta que ocurra algún desencadenante que haga que puedan saber quiénes son. En el caso de Kingo y Queenie, su esposa. Ahora, hablando de este maldito conejo, ¿habría hecho algo en la vida real? Mira, mucha gente sospecha de eso. Y eso puede ser un tema que pudo haber impedido mucho la cuestión que sería la conclusión del circo. No lo sé, amigo, porque es glitch. Ella está siendo muy minuciosa en sus declaraciones, porque si entra en detalles sobre qué tipo de censura fue, va a terminar revelándole a todos lo que pasó al final del circo digital. Y eso es algo que no va a querer hacer, porque nadie va a querer recibir un spoiler de ese tipo de cosas por culpa de leyes de censura. Pero es muy poco probable que sea, en este caso, algo gráfico que vaya a aparecer. Siendo muy sincero, el tema de atropellamiento sucede con muchísima frecuencia dentro del circo digital y está muy vinculado a Jax, pero detente y piensa. ¿Esto aquí sería en realidad algo que él habría hecho en el circo digital y que volvería a aparecer aquí? Sabemos que Jax hizo algo muy terrible en el circo, y esto se ha estado teorizando desde hace mucho tiempo. Y como el último tráiler termina mostrando varias escenas de todos perdiendo la cabeza menos Jax, porque no vemos sus ojos. Y sabemos que él es el foco principal de esta última aventura. Literal, en serio, ya les dije, todos los primeros planos aquí no muestran los ojos de Jax, porque sabemos que cuando aparezcan sus ojos, él se va a abstraer. Pero vimos que en el propio teaser está Ribbit preguntando o hablando, ¿verdad? Si ya hizo algo de lo que se arrepiente. Esto es tan ambiguo que puede ser sobre lo que ella hizo y se arrepiente o sobre lo que él habría hecho. Y ella le preguntó si se arrepiente de algo que ya hizo. Sabemos que él hizo algo muy grave. La creadora está diciendo que él hizo algo muy grave. Todas las escenas dan a entender que él hizo algo terrible. Pero, ¿qué es tan terrible que hizo? Bueno, esto ya es motivo suficiente para recibir censura dentro del circo digital. Y creo que eso es terrible porque nos quedamos aquí esperando para ver qué va a pasar. Y hasta el momento no sabemos nada. Ahora, Subo es un personaje muy problemática y también es uno de los principales objetivos de censura, al menos según lo que entiendo. ¿Por qué? Ella es un personaje cuyo contexto siempre pone la situación transgénero como el enfoque principal del personaje aquí. Ella prácticamente parece un personaje puesto desde el punto de vista de la creadora dentro del circo digital. El avatar de las dos es el mismo. Y, hermano, ella tiene ese asunto de que puedes cambiar las piezas del cuerpo para poder tener el cuerpo como quieres. Eso da a entender esa cuestión de la identidad. La propia Subo ya tuvo toda una cuestión en el episodio de terapia que hizo que muchos padres empezaran a enloquecer porque sus hijos veían eso. Porque se dieron cuenta de que es una cuestión de identidad de género, identidad de la propia apariencia. Entonces ella sería un personaje que también podría generar muchas cuestiones para que censuren el circo digital. Y es eso. El circo digital, hermano, para poder atraer a muchas más personas al cine, tendría que ser más libre de censura. Hermano, sé que sería mucho más fácil dejar todo para mayores de 21 años para poder verlo en el cine. Pero hermano, las cadenas de cine saben que cuando una película se lanza con una clasificación de edad muy restrictiva, hay una gran posibilidad de que la sala de cine no se llene, y eso es una pérdida para ellos. Las salas vacías no generan dinero. Entonces, por eso ellos van a querer todas las censuras posibles. Además, en cuestiones de gobierno, hay muchos países que no van a permitir que esos temas pasen. Hermano, el circo digital ha logrado uno de los mayores despliegues de doblaje aquí en YouTube, en muchos idiomas. Pero no sirve de nada hacer toda la localización e incluso censurar ciertos temas. Prácticamente, solo quieren borrar la existencia de esas personas también. Sé que es un tema muy delicado, pero precisamente ese es el punto principal aquí. Y como estamos hablando aquí de un proyecto que vino de una mujer trans, mira, puedes estar seguro de que cualquier tema relacionado con eso, ella jamás querría que fuera, sabes, cortado o censurado. Entonces, para las personas que están en esos lugares prácticamente, lo único que puedes hacer es esperar que el mundo mejore. Porque realmente esto va a romper cualquier tipo de expectativa para cualquiera que pueda ver el circo digital.
Ahora, tengo que decir que el hype para el final está tan grande que hasta videos musicales están saliendo aquí, principalmente aquí enfocándose en el trío Ribbit, Cálfamo y Jax. Claro que no sabemos exactamente cuál es la razón por la que pelearon y todo eso, pero tenemos esa teoría de que Ribbit y Cálfamo habrían trabajado dentro del circo digital. Eso es una posibilidad real, pero no sabemos nada más allá de eso, porque son solo bocetos sueltos que fueron dejando caer a lo largo de algunos episodios. Aún así, el hype está aquí. Amigo, de eso quería hablar con ustedes. Si quieres saber más teorías sobre el circo, entra aquí en mi canal Teorías para Vosé. Te estoy esperando aquí ahora. El final del circo digital se acerca, pero lamentablemente sabemos que no todos pueden tener un final verdadero. Ese personaje más misterioso es Hagata. Ella tal vez sea la que tampoco logre tener un final decente. Eso precisamente por todo lo que terminamos descubriendo gracias a la teoría de Soma, que ellos no tendrían cuerpo al cual regresar, al mismo tiempo que ella justamente no tendría con quién volver. Bueno, de eso es de lo que voy a hablar aquí en este video. Eu já mando salve, se inscreva, deixa like e comenta aqui, cara, se a Hagata realmente... Hay posibilidad de salir porque voy a romper sus esquemas ahora en este video. Vamos, mis amigos. Agatha es el personaje por el que mucha gente ya se ha peleado con la creadora del circo digital por el tiempo en pantalla. Si no lo recuerdas, Jax empezó a ganar un protagonismo muy grande y siempre fue el foco en cada uno de los episodios. Pero mucha gente se quedó preguntando qué camino tendría Agatha en esta historia. Y ella es más importante de lo que imaginamos, porque ella estaba ahí cuando prácticamente todos en el circo entraron, con excepción de Kingo. Ella es la más vieja de todas, amigo. Y esto para nosotros es muy sorprendente, porque yo ya creía que Subo podría ser un personaje que estaba ahí desde hace más tiempo que todos los demás. Y eso explicaría por qué ella simplemente no quería participar en las aventuras, porque ya estaba harta de todo lo que estaba pasando, pero admitamos que fue lo contrario. En realidad, ella fue el personaje que sorprendió a Caín, despertando así la esperanza de que otros humanos pudieran aparecer. Cuando Caín se quedó ahí solo con Kingo y prácticamente las aventuras murieron por un tiempo, ya que necesitaban a otros humanos para poder participar en las aventuras. Bueno, Kingo estuvo vagando por ahí durante mucho tiempo y de repente, de la nada, ella simplemente aparece ahí con un susto porque se había puesto el visor en la cabeza y de repente terminó dentro del círculo digital. Amigo, esto es algo muy curioso porque mucha gente empezó a teorizar cómo terminó ahí, pero para que lo entiendas, es bueno saber el motivo por el cual ella no tendría manera de regresar, ¿vale? Ella es un personaje que sufrió mucho dentro del círculo digital, pero amigo, ni siquiera ese sufrimiento se compara con lo que ella sufrió en la vida real. Cuando vemos las torturas de Caín, amigo, literalmente ella era la que más sufrió en la vida real por culpa de su propia familia, que se suponía debía ser su refugio. Desde que conocimos su historia dentro del círculo y ella empezó a desahogarse, la entendimos como un personaje que quería cuidar de todos porque quería que todos estuvieran bien. El problema es que en realidad ella sufrió y por eso actúa así. Cuando vimos las torturas, la de ella es una de las más perturbadoras porque está dentro de un comedor y ahí está sufriendo ataques con cuchillos de otra figura que se parece mucho a ella, pero es más grande, más vieja y más dominante en esa escena. ¿Eso qué quiere decir? Que ella probablemente pasó por un trauma muy fuerte con su propia madre y ya ni siquiera reaccionaba, solo sufría los ataques. Mira, el asunto de la puñalada es muy literal aquí cuando nos damos cuenta de que literalmente le falta un ojo. El ojo de botón era una metáfora que teníamos para la muñeca de trapo, pero en realidad esto no era así. En verdad, era porque ella perdió un ojo en la vida real y nunca nos habíamos preguntado eso por su apariencia. Me imagino que Caín, en algún momento, cuando estaba creando sus cuerpos virtuales basados en las copias de las mentes digitales de cada uno de los miembros del circo, creó este cuerpo de María, ¿sabes? Para que ella pudiera ser un personaje que se adaptara muy bien a su apariencia dentro del circo, ya que ella sería, por ejemplo, un personaje completo. De hecho, muchos de los desgarros que tiene en su ropa son en realidad por las muchas heridas que tenía en la vida real. Ahora, pensando en una situación como esa, ¿ella realmente tendría motivos para querer salir del circo digital? Bueno, es bueno recordar que ella se dejó llevar por todos, ya que muchos tienen ganas de salir del circo. Pero la cuestión es que ella puede ser un personaje que incluso aceptaría quedarse tranquila dentro del circo digital, justamente porque ahí no tendría que lidiar con su propia familia y viviría día tras día, momento tras momento, sin sufrimiento. Al menos así era hasta que Pomini apareció y acabó con todo lo que estaba funcionando dentro del circo digital. Es bueno recordar que ella ha estado ahí por unos 8 años desde que entró. El doble, casi la mitad del tiempo de Kingo, ¿sabes? Y la cuestión es que ella entró ahí y cambió todo. Lleva tanto tiempo ahí que ya se adaptó a esa realidad.
Pero ¿por qué ella se quedaría dentro del circo digital ahora, si el circo está quebrado? Cuando uno se detiene a ver el final del circo digital, el circo literalmente ya estaba acabado. El ambiente está en ruinas porque Kane salió del juego y el código se está desfragmentando. Pero Hagata puede ser un personaje que puede terminar adaptándose, porque creemos que existe un final más interesante. En la vieja escena de Baldi, donde Kingo explica cómo funciona el circo digital, él dice que en realidad todos tienen el poder de crear cosas e invocar cosas. Esto aquí puede ser un posible final para el circo digital, ya que tenemos esa teoría de que realmente tendrían la capacidad de escapar si quisieran. Entonces tendrían que crear en ese lugar un ambiente más seguro para que pudieran vivir. De esa manera, amigo, con el circo digital totalmente roto, podrían reconstruir ese lugar usando ese poder de administración que Kingo terminó mencionando. Kain puede crear cosas porque ya tiene más experiencia y tiempo creando cosas, pero los otros jugadores pueden invocar esos objetos siempre que quieran. Kingo solo puede hacerlo cuando quiere concentrarse. Pomini ya logró hacer eso cuando estaba en la puerta de salida, así que los otros jugadores podrían hacerlo también. Y eso podría ser el punto de partida para que pensemos que Hagata se quedaría dentro del circo digital. Sobre todo porque eso podría crear para ella un ambiente mucho más seguro y amigable, justo como siempre quiso. Y como ya se acostumbró al circo, podría vivir ahí para siempre sin problema. Digo esto abiertamente porque cuando Kingo estaba hackeando el circo digital, vimos aquí pequeños datos de cuándo cada uno de los jugadores podría haber entrado. Por ejemplo, Kain fue creado en los años 90, Kingo entró en el 99 y Hagata, hermano, solo entró 8 años después, mucho tiempo después. Y claro, como la serie también ocurre varios años después, con teorías de que está pasando desde 2014 hasta 2017, se puede entender que no habría cuerpos para que pudieran regresar. ¿Recuerdas? Existe la posibilidad de que ellos sean solo copias digitales que fueron secuestradas dentro de este ambiente del circo. Y no son las mentes humanas ni las mentes reales. Cuando recordamos ese episodio de la aventura del circo digital, Kingo quería decirles algo, pero simplemente no puede hablar por el destello que apareció en su cabeza. Sí, él sabe que no hay salida. Y veremos esa respuesta literalmente cuando el circo digital llegue al final del próximo capítulo. Eso va a causar un impacto. De hecho, si todo sucede de esa manera, podemos imaginar que Hagata será la que mejor se adapte al nuevo universo del circo digital, con todo destruido, pero que puede ser reconstruido con el poder de creación de cada uno de ellos, porque ellos van a entender que lo que está ahí dentro son solo datos digitales como ellos, y podrían manipular eso de la manera que quieran. Eso sería una forma mucho más inteligente de lograr sobrevivir a lo largo de todo el tiempo que puedan quedarse ahí, ya que son prácticamente inmortales y pueden quedarse ahí por la eternidad, o hasta que sus cuerpos se corrompan por causa de las abstracciones. Creo que si ellos aceptan la existencia tal como es y son sinceros consigo mismos, pueden vivir ahí para siempre, ya que muchos otros jugadores podrían haber abstraído y no lo hicieron. Hagata fue una de esas personas, pero Kingo, vaya. Es un personaje que ha estado ahí por tanto tiempo, que el hecho de que siga cuerdo y funcionando es prácticamente un milagro. No sabemos exactamente si él ya intentó modificar la propia codificación de su propio cerebro, con la intención de intentar preservarlo funcionando tranquilamente como siempre. Eso porque él pone su mente sana, a funcionar solo en la oscuridad, y cuando está en la luz, simplemente está bugueado. Dado a entender cómo funciona el circo, tal vez esto aquí sea solo, hermano, una medida de protección que él creó para sí mismo, cuando estuvo vagando durante muchos años en el circo solo, después de que todos los demás se abstrajeron. La cuestión es que esto aquí es bastante aterrador, pero él fue la pieza clave para lograr mantener, hermano, a Agatha entera ahí dentro del circo digital al principio, y es muy probable que él sea la clave para lograr que Agatha se quede ahí. Ella es el tercer personaje que más tiene comentarios y votos, y es una de las más queridas del circo digital, aunque no sea la protagonista. Aún así, existe una gran esperanza de que ella será la que logrará lidiar muy bien con la desafortunada salida del circo digital que no existe. Kingo va a hacer un gran sacrificio y ese sería su final filtrado dentro del increíble circo digital The Amazing Digital Circus. Les aviso que todo esto supuestamente es una filtración de audio de los actores de doblaje. Porque como esta serie está siendo doblada para el cine y prácticamente el final ya está en manos de muchas personas, es inevitable que cosas así terminen sucediendo. Ya hemos visto que esto sucede antes y con el circo digital no sería diferente, así que ya les estoy advirtiendo del posible spoiler en caso de que esto sea real, porque existe la posibilidad de que no lo sea y este video sea inútil, así que ven en el futuro y dime si lo que dije aquí es verdad. Durante el circo digital vimos aquí el gran trauma de Kingo y él puede ser el personaje que termine sacrificándose para salvar a todos. La filtración dice exactamente que él tendría una frase diciendo que todos sigan adelante y él se quedaría atrás.
justamente porque él no tendría mucho más a qué volver mientras los otros intentan hacer que su plan de escapar del circo digital funcione. ¿Será que esto realmente sería algo muy bueno para Kingu? Bueno, este es un tipo de teoría que para mí no tiene sentido porque él estaría diciendo eso para Kingu y para otros personajes que parece que no sabemos quiénes son. Lo que plantea el final del circo digital da a entender que en realidad todos los jugadores de alguna forma iban a encontrar a los otros miembros del circo que ya pasaron por ahí. Hablo de todos los miembros empezando por Ragata. No serían solo abstracciones restauradas, sino algo así como recuperar el respaldo o lo que quedó de sus mentes humanas dentro del circo digital. Ese tipo de cosa para mí no tiene mucho sentido porque, hermano, un final donde no todos se salvan y algunos se van a sacrificar, ¿por qué algunos tendrían que sacrificarse en un entorno virtual de este tipo? No tiene sentido para mí y creo que para ti tampoco tendría sentido. Porque así, tenemos el concepto de la abstracción y el verdadero choque de las abstracciones aparece aquí en cada uno de los momentos dentro del increíble circo digital. Uno de ellos, por ejemplo, es la esposa de Kingu, que terminó literalmente desapareciendo frente a él, incluso cuando él intentó salvarla y ser arrojado al sótano junto con los demás. Pero es eso, las abstracciones todavía se usaban dentro del circo digital. En teoría, restaurarlos sería una manera en la que Kingu podría usar su capacidad técnica para poder traer a todos de vuelta. No sabemos exactamente qué sería eso, pero la función de las abstracciones sería hacerte enloquecer y desconectarte de la realidad cuando estás dentro del circo digital. Pero como vimos en el último episodio, Kingu sería ese tipo capaz de, en realidad, hackear y modificar los datos dentro del circo solo por usar una computadora que prácticamente imaginó que estaba funcionando y que estaba conectada al código. Eso es lo que me parece más impresionante. Él podría tener acceso a otra computadora una vez más, solo para poder garantizar a todos los miembros del circo digital una oportunidad no solo de tener acceso a sus mentes humanas, sino también de recuperar a aquellos que algún día fueron abstraídos. Cuando vimos ese último cartel que hablaba sobre el último acto del circo digital, mucha gente se quedó aquí, fascinada mirando mariposas. Un póster misterioso que tiene una abeja y está escondida en la publicación original, pero también olvidamos ver un detalle. Está llena de varias grietas, y entre ellas hay algunos ojos. Esos ojos serían las abstracciones que estarían escapando del circo digital. Esto es una de las cosas que termina asustando a muchas de las personas que siguen el circo digital, porque esto podría romper sus expectativas con el regreso de las abstracciones. Pero es eso. Kaini tal vez no sea el tipo que terminó creando las abstracciones, ya que a él no le gusta que los humanos puedan algún día salir de ahí y de cierta forma escapen de su función primaria. Esto es un punto tan importante para que entendamos por qué el circo digital, por más que imaginemos que Kaini fue ese tipo capaz de manipular todo y a todos, en realidad no quería que nadie terminara abstraído. Él se enfureció por eso. Entonces tenemos que recordar que existen otros ex empleados del circo digital de Glitch, hablo de CIA, por el amor de Dios, que estuvieron ahí dentro del circo digital, además de Kingu. Y eso es muy importante que lo recordemos. La gente aquí está enloqueciendo con Calpham y Ribbit, pero existen teorías de que ellos también eran empleados de CIA. Los garabatos de la aventura de la salida del circo daban a entender que otros miembros podrían haber trabajado en el circo. Con esto de Jax, yo creo que sería absurdo. Entonces, si ellos trabajaron en el circo, esto tiene sentido con una escena que aparece en el tráiler. Cuando esa maldita rana aparece frente a Jax y le pregunta si ya hizo algo de lo que se arrepiente, tal vez ella también habría hecho algo de lo que se arrepintiera. De hecho, si lo piensas bien, esos miembros originales del circo digital no necesariamente eran todos humanos que trabajaban ahí en la CIA, sino algunas personas relacionadas. Y cuando nos detenemos a pensar en eso, entendemos que las abstracciones estaban apareciendo ahí. Y eso podría significar que algunos miembros del circo estaban entrando en ese estado de abstracción por complicaciones del propio código, con la intención de hacer que todos ellos siguieran excluidos para que otros jugadores pudieran entrar. Circo digital. Y esto podría haber sido hecho por miembros actuales de CIA que todavía estaban trabajando dentro del circo, trabajando en CIA, porque querían probar cada vez más esa inteligencia artificial llevándola al límite. Tal vez eso incluso explique por qué la burbuja no estaba ahí al principio, pero apareció justo después de las abstracciones y principalmente después de la Ragata. Eso en realidad podría ser una manera de que alguien de afuera intentara llevar a Caín al límite y hacer que esa prueba de la IA de CIA fuera más allá de lo permitido. ¿Por qué dijo eso? Es porque terminamos descubriendo que una IA estaba siendo alimentada con varios códigos y parece que la estaban llevando al límite porque ese era el experimento que CIA estaba usando.
Es una empresa de tecnología, creación e inteligencia artificial, y querían crear una IA tan buena que fuera capaz de crear, por ejemplo, situaciones en las que pudiera absorber otras informaciones y otras IAS para volverse cada vez más poderosa. Entendemos que la IA roja en realidad sería Caín, que terminó absorbiendo la IA de Scratch con la intención de intentar ser mejor que la original. Cuando termina peleando con Burbuja, Burbuja dice que el otro era mucho superior a él. Y eso tendría sentido porque habría una rivalidad de IA y Caín estaba siendo reemplazado por otra más potente y él quiere ser el mejor porque era la primera IA y no quiere ser reemplazado. Es exactamente así. Y Burbuja de aquí, literalmente siendo ese personaje que va a hacer que Caín se vuelva loco. De hecho, los principales episodios de Caín vinieron de Burbuja. Él no controla exactamente lo que ella hace, pero parece que fue plantada por alguien de afuera intentando hacer que cada uno de los miembros, o mejor dicho, el desarrollo de Caín, en realidad, llegara a su verdadero límite. Lo que terminamos descubriendo al final del último episodio fue lo que acabó destruyendo todo el circo digital y dejó todo en completa ruina. Ahora parece que podemos imaginar que, dado todas las filtraciones que vimos del circo y Kingo siendo ese tipo astuto, tan astuto como es, él podría intentar restaurar el código para impedir que otros jugadores abstraigan y pueda atraer a otros jugadores de la abstracción manipulando el código fuente, así como terminó manipulando a Caín. Si él logra hacer eso, puede traer de vuelta a los otros jugadores. Y si logra traer de vuelta a los otros jugadores, puede hacer que las otras mentes consigan, por ejemplo, pasar información sobre lo que sucedió mientras él estaba dentro del juego. ¿Qué pasó con CIA? ¿Qué cambiaron en el código? ¿Qué pasó con la CIA que él simplemente no recuerda porque ha estado ahí por mucho tiempo? Esto, amigo, sería un punto de inflexión muy importante. Y de verdad creo que no todos los miembros que están ahí en realidad son humanos con la mente acoplada ahí dentro. Es muy probable que incluso esa historia de Adele, algunos que están dentro del circo digital, en realidad solo sean copias digitales y otros pueden ser humanos conectados de verdad. Eso sería demasiado importante para poder mostrar cuál sería el verdadero desenlace. Si la filtración de que Kingo es ese tipo que simplemente va a dejar que todos escapen y él se queda atrás, podría ser una resolución mostrando que él en realidad es una copia digital de una mente humana. Él podría ser ese tipo, por eso simplemente no se abstrajo, igual que los otros que terminaron abstrayéndose. ¿Quién se volvió una abstracción puede volver, pero aquel que terminó viviendo todas las aventuras es uno de los programadores? ¿El Kingo? Él se queda para poder salvar el código y asegurar que los humanos de verdad puedan escapar, porque él en realidad sería una única copia digital y los otros serían en verdad aquellos que lo merecerían. Amigo, disculpa, esta teoría aquí para mí es una de las más locas que podemos quedarnos conversando aquí y todo eso, porque aunque todos deseen que todos salgan, sí existe esa posibilidad de que algunos puedan ser solo copias digitales atrapadas dentro del circo, mientras que los otros, en realidad, eran humanos que estaban ahí atrapados desde hace mucho tiempo. Esto incluso podría ser una explicación plausible para ese tipo de escena de sacrificio, y sería un gran giro, y podría explicar por qué Kingo no se corrompió convirtiéndose en una abstracción. Es porque él era una copia digital, y solo los humanos se convertirían en abstracciones. Eso sería bastante interesante.